Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un padre que les ama? Dice Lucas capítulo 15 versículo 11. Dice la palabra del Señor: un hombre tenía dos hijos. Esta es una historia del hijo pródigo, hay que leerlo todo. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar la necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a los campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba de lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el papá ordenó a sus siervos, dijo: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Un aplauso a la palabra de Dios. Esta es la historia de un padre con dos hijos. Eran dos hermanos. La mamá no aparece por ningún lado, solamente la Biblia habla de un hombre que tenía dos hijos, un padre. Dos hijos muy diferentes. Uno de ellos bien responsable, bien serio el muchacho, un muchacho bien trabajador, un muchacho echado para adelante. ¿Cuántos echados para adelante hay aquí? Un muchacho que cumplía con todo. Yo me imagino que el hermano mayor era como el segundo papá, queriendo corregir a su hermanito desde pequeño. Y el menor fue muy diferente. El menor fue relajado. Pues no va a trabajar y ya, ¿y qué? Y pues no me quiero levantar, ¿y qué? Y me quedo jugando Xbox, ¿y qué? Y no va a la iglesia, ¿y qué? Y bien fresco, irresponsable, un poquito folclórico, todo era chiste, todo era broma. Y yo me imagino el encuentro de estos dos hermanos, muy diferentes ellos dos. Y el padre amoroso, paciente, formador, porque ahorita vamos a ver que no fue un padre irresponsable, fue un padre que formó a su hijo. Y esto me da algunas lecciones importantes, porque vemos que el padre fue un padre bueno. Si no, Jesús no lo hubiera puesto como un padre. Si no, Jesús no hubiera puesto esta parábola representando al hombre como a Dios, que Dios es nuestro padre. Y eso me lleva a preguntar algunas cosas. Primero, ¿será que hay padres buenos con hijos rebeldes? Sí. ¿Será que hay padres que son buenos, pero los hijos salen un poquito difíciles? ¿Será que hay padres que son buenos pero tienen conflicto con sus hijos muchas veces? Bueno, parece que ustedes tienen hijos extraterrestres ¿o qué? Claro que sí, claro que sí. El hecho de que, ayer me está diciendo amén el bebé, el hecho de que usted tenga problemas con su hijo no quiere decir que usted es un mal padre. Porque los religiosos siempre se levantan, porque cuando un niño a lo mejor se pone rebelde o entra en momento de crisis, empiezan a caerle al papá con toda: culpa suya, irresponsable. Pero vemos que aquí hay un hombre bueno. Este padre pero tiene un hijo que se le metió la loquera. No que se volvió loca, sino que se le metió la loquera. Y le dice: papá, dame lo que me corresponde. Y le exigió la herencia. Y el muchacho entró en un momento de rebeldía. Pero ¿sabe lo que veo por la palabra?
es que aunque el hijo de un buen padre tenga momentos difíciles, será por un tiempo, porque al final un buen padre, Dios siempre lo respalda y nunca quedará en vergüenza. Alguien tiene que recibir esa palabra. Si tu muchacho está pasando por un momento, va a ser por un momento temporal, porque la palabra y el ejemplo que tú le has sembrado, tarde que temprano va a dar fruto en el corazón de ese joven. Alguien gríteme amén a eso en esta tarde. Y quiero decirle algo, levante su mano los padres, los papás. Esto es dedicado para ustedes. Los buenos padres siempre ganan. Nada, ese amén estuvo muy flojo. Voy a repetirlo otra vez. Los buenos padres siempre ganan. Diga conmigo, yo voy a ganar. Los de allá son ganadores. ¿Qué pasó con los demás? No, amén, no, lo que le acabo de decir. Todos. Qué lindo escuchar a los hombres. Ay, sí hay hombres, ay, qué bueno. Le voy a decir algunas cosas que vemos en esta historia. Uno, vemos la necedad de un hijo. La necedad del hijo menor. Fue imprudente, pidió una herencia antes de tiempo. Se supone que las herencias uno las recibe cuando el dueño de la herencia ya se murió, pero la pidió siendo joven. Le dijo, papi, versículo 12, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca por herencia, por adelantado. Oiga, este muchacho pidió su herencia. Y yo cuando estuve meditando sobre eso, el Señor me dijo, dígale a los padres que ellos tienen que aprender a formar a sus hijos, a enseñarles que hay una herencia que les corresponde. Amén. Yo declaro que cuando tú te mueras, tú no le vas a dejar deudas a tus hijos. Alguien diga amén a esa palabra. Cuando tú te mueras, tú no le... Había una viuda que estaba llorando. Se murió. Pero ya tanto lo amaba, ¿no? Que ese desgraciado se murió y me dejó con deudas. No, usted no va a dejar deudas. Usted va a dejar una herencia espiritual, pero también le va a dejar una herencia material a sus hijos. Dios lo va a bendecir tanto que usted le va a comprar casa a su hijo cuando ellos crezcan y se casen. Usted va a ser un hombre que usted no va a andar dependiendo de sus hijos. Usted va a bendecir a sus hijos. Alguien levante su mano y diga, yo voy a tener. Deje esa mentalidad que yo he escuchado a algunos padres que dicen, no, es que yo me esfuerzo para que cuando yo sea viejo me mantengan. Yo he escuchado padres que hablan así. No, Señor, la palabra me enseña que mis nietos estarán sentados sobre mis piernas en mi mesa. Serán como uva reverdeciente. Van a querer llegar a la casa del abuelo porque el abuelo tiene abundancia. Alguien diga, yo voy a tener abundancia. Entonces, el padre le dio herencia, pero también hay que enseñarle a los hijos a tener herencia ganada. No solo por derecho, pero también por mérito. Yo tenía 15 años, mi papá me hizo un gran favor. Saludo allá al viejo que va a venir en julio. Saludo, viejo. Mi papá me hizo un gran favor, tenía 15 años. Me dijo, mijo, a partir de ahora no le voy a pagar más escuela. Y ni le voy a comprar ropa. Solamente en la casa va a haber comida y su cuarto. De resto, usted se va a mantener solito. Que si quiere ir al cine, usted se lo va a pagar. Que si quiere sacar una muchacha por ahí a llevarla a pasear, usted va a tener que sacarla. Y dijo, pero le voy a dar trabajo. Y me dio trabajo y me pagaba. Y yo desde los 14, 15 años pagué toda mi escuela y aprendí a trabajar por mí mismo. Ese es un gran favor. Pero ahora ahí en la casa hay mamitas, papito, ¿no quieres salir a trabajar, papito? No, mamá. Pero mi amor, tú ya tienes 45 años. ¿Cuándo vas a salir para trabajar? Vemos la necedad de un hijo. Pero también, aparte de la necedad, bueno, hay algo que quiero remarcar aquí, que anoté y por el tiempo no pensaba decirlo, pero sí lo voy a decir. David, ¿cómo es que este hombre le da la herencia antes de morir? ¿Cómo es que el hijo menor viene y dice, deme la herencia? Y el papá no le dice, no, usted está no preparado, usted no se la voy a dar. ¿Pero por qué se la da?
Qué padre tan irresponsable, porque en el contexto, escúchame, en el contexto en el cual Jesús está diciendo la parábola, este hombre representa al Padre. Y lo que Jesús nos está tratando de enseñar, mira aquí, es que Dios es un Padre que siempre da cuando le pedimos. Dios da en abundancia. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Pero también en este contexto Jesús nos está diciendo, esto es maravilloso, porque Dios nos prospera arriesgándose a que nosotros nos olvidemos de Él. Dios con Israel le dijo: te voy a bendecir y me voy a arriesgar que cuando te bendiga tú te olvides de mí. Por eso muchos cristianos, cuando Dios los bendice, se van y no regresan, porque Dios le cumple a sus hijos. Algunos tienen la mentalidad de un Dios tacaño, un Dios que está así, no, ¿y por qué le voy a dar? No. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de bendición. El Padre agarró el tesoro y se los repartió a los dos. Tome usted y tome usted, pero se los repartió porque así es Dios. Nos bendice para probarnos también, porque no crea que solo la necesidad es una prueba. La bendición y la abundancia es una prueba, y a veces más grande. El muchacho mayor toma su parte y la reserva. El muchacho menor la despilfarra. Pero el Padre siempre quiere enseñarnos a administrar las bendiciones que Dios nos da. Pero vemos un joven necio, pero también vemos un joven que empieza a decaer. Vemos un joven que por su necedad se va a otro lugar y empieza a despilfarrar el dinero con prostitutas, con amigos. Ahí sí son amigos, pero entra en un momento de decadencia donde se queda sin nada, y a tal punto, dice la palabra, que hubo una gran hambre en ese país. No quiso trabajar para el papá, ojo, no quiso trabajar para el papá, pero terminó trabajándole a los cerdos. Porque hijos que son desobedientes a sus padres tienen que terminar siéndole obediente a alguien que ellos no quieren ser. Así que le hablo a los hijos aquí: cuando tú no obedeces a tu papá, mañana alguien te va a oprimir y vas a tener que ser obediente, y en circunstancias peores. Y este joven termina con los cerdos. En el contexto judío, el cerdo es un animal asqueroso, inmundo, impuro. Y no es que él trabajaba para los cerdos, sino que él terminó rebajándose al nivel de los cerdos, queriendo comer la algarroba. ¿Sabe qué es la comida que comen los cerdos? No saben. Si yo le dijera, usted dejaría comer marrano. Yo como pura comida de mar, de marrano. Ellos comen de las sobras, de la basura, de todos los alimentos. Y eso es como una sopa así, de la basa. Y eso es lo que ellos comen. Y usted se mete ahorita una tremenda chuleta de cerdo ahorita en el restaurante. Y allí estaba el hijo pródigo queriendo comer, y ni siquiera los cerdos le daban. Y dice la palabra: volviendo en sí. Mírame, diga otra vez eso, diga: volviendo en sí. Escúchame, quiere decir que el muchacho que pidió la herencia en rebeldía, quiere decir que el muchacho que salió de su casa en rebeldía, quiere decir que el que se gastó el dinero en rebeldía, quiere decir que el que se acostó con prostitutas, y el que se drogó, y el que tomó, y el que despilfarró ese dinero, no era él. El enemigo tomó control de su mente y de su corazón. Pero cuando Dios trató con él, abre su entendimiento, vuelve en sí, dice: pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Tremendo esto. ¿Por qué él volvió en sí? Aquí es donde quiero decirle: porque la palabra que el Padre había sembrado en él dio resultado en el momento de crisis. Alguien tiene que recibir esta palabra. Hay mamás que no oran con sabiduría y papás que no oran con sabiduría. El hijo se les revela: Padre, protégelo, Señor, bendícelo donde vaya. Y el man allá con viejas y tomando y todo, y la mamita: ay, Señor, protege a mi niño. En vez de orar con sabiduría: Padre, ciérrale las puertas. Declaro en el nombre de Jesús que los que llaman ser amigos lo van a traicionar, no para dañarlo a él,
No para dañarlo a él, pero ore con sabiduría, ore con inteligencia. Ciérrele puertas para que él entienda que la palabra que usted le sembró en algún momento va a hacer efecto. Volvió en sí ese muchacho y dijo: ¿qué estoy haciendo? Voy a volver a la casa de mi padre. Qué tremendo esto. Volvió a la casa de su padre después de la caída. Tuvo una conversación y él estaba probándose. Dijo: Dios mío, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y él dice: le voy a decir, he pecado contra ti y contra el cielo. O primero contra el cielo y después contra ti. ¿Cómo fue? Es decir, que el muchacho reconoció que primero le había fallado a Dios y luego a su papá. Es decir, que en él había algo de temor de Dios que todavía estaba allí. Algún papá tiene que recibir esta palabra. Hay algo en el corazón de tu hijo que no se ha perdido. Hay algo dentro de él que no ha muerto. Algún papá tiene que recibir esta palabra. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Pero encontramos un padre espectacular, espectacular. Cuando este joven regresa, versículo 20 dice: así que emprendió el viaje, y todavía cuando estaba lejos, cuando su padre lo vio, se compadeció, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y le dio un anillo que representa pertenencia, representa pacto. Mira lo que hizo el papá. Lo que hizo el papá es tremendo. Porque algunos dicen: ay, sí, se puso solo a celebrar. No, muy sabio. Muy sabio. Venga, Nathaniel. Mira lo que hizo. Llegó descalzo, llegó harapiento, llegó cansado, derrotado por la vida. Bueno, tiene el don del papá. Y cuando lo ve el padre, sale, lo abraza, lo perdona, lo besa. Pero le pone un ¿qué? ¿Por qué? Ay, porque lo quiere premiar. No, papi, el anillo es señal de pacto. Le estaba diciendo: te perdono, pero quiero decirte que eres mío. ¿Alguien está entendiendo? No es de que solo, porque algunos piensan: no, hizo fiesta y rumbearon todo el mundo, ay, feliz porque volvió. No. Le puso el anillo porque le dijo: ahora, ya que aprendiste, vas a aprender ahora el valor del pacto. Tú tienes dueño y el dueño es Dios, y yo también soy tu tutor hasta que no te cases. Hay papás que tienen que empezar a ponerle anillos a sus hijas. Ay, ¿alguien está entendiendo? Tú eres mi mujer en el sentido de papá e hija hasta que no te cases. Tu primer amor voy a ser yo. Porque todos los padres vienen y dejan a la novia. ¿Y cuándo la agarraron? Uno dice: ¿quién entrega a esa novia? ¿Y cuándo tomó a la niña? Nunca. Uno entrega algo que tomó. Hay padres que tienen que sellar a sus hijas y decirles: este corazón lo vas a guardar para el hombre que Dios tiene para tu vida. Hay padres que tienen que ponerle el anillo a sus hijos, porque hay hijos hay hijos sin anillo en la calle. ¿Está entendiendo en el contexto que le estoy hablando? Hay muchachos sin pacto, descubiertos, desprotegidos de un pacto, que se andan acostando con una, con otra y con otra. Hay niñas que a los 14, 15 años un sinvergüenza las está enamorando porque no hubo un padre que puso un anillo en sus... Ay, ¿qué hago entonces? Voy a ir a París, Siria a comprarle un anillo. No. Lo que yo le estoy diciendo no es un anillo físico. Le estoy diciendo que ponga en el corazón de sus hijos un sentido de pacto. Alguien dígame amén a eso, por favor. Pero también le puso un vestido. El vestido es identidad. Me da tanta tristeza que yo saludo a muchos jóvenes de la iglesia. ¿Cómo estás? No dan la cara. No miran a los ojos, porque no tienen identidad. Porque el joven blanco está arriba, el moreno está abajo, y los nuestros están en la mitad. Se sienten ensanduchados, no saben, tienen cara de Cantinflas, pero no hablan español.
Tras de que ellos están en búsqueda de identidad en la escuela y no la tienen, llegan a casa y hay un padre sin rostro, una madre sin rostro, y crece una generación sin rostro. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Pero este padre puso un vestido en su hijo y le dijo: cada vez que mires este vestido, yo me imagino, no está en la Biblia, pero el mismo vestido me habla de la identidad. Llegó harapiento, llegó vuelto nada, pero le puso un traje nuevo, pero también le puso sandalias. Él le dijo: Señor, le digo, papi, hazme como uno de tus esclavos. Un esclavo no anda con zapatos, pero le puso zapatos. ¿Sabe qué significa eso? H-O-R-A. Hora. ¿Qué hora es, pastor? H-O-N-R-A. Me equivoqué, my bad. Disculpe. La hermana, me lo prediqué bien. Pero tranquila, hermana. H-O-N-R-A. Míreme aquí. Nosotros exigimos honra como papás, pero a veces no damos honra como papás. Que usted me tiene que honrar a mí porque yo soy su papá. Y papi, y usted no, o sea, de allá para acá no. Llegó el mero macho a la casa. ¿Dónde están ya las pantuflas? Sí, mi amor, aquí están. ¿Dónde están los huevos? Frítame los huevos. Ahí está. Me fritó el que no era. Tráigame el correcto. Así queremos honra. ¿Qué hizo este papá? Yo no me imagino. Mira, quiero que te metas en esto. Yo no creo que él dijo: póngale las sandalias. No. Quítese el zapato, papi. Padre, guárdame, Señor. No, ese nomás, este nomás. ¿Cómo creen que le puso el zapato? Chico, ¿dónde hay que andar? Toda. Aló. ¿Cómo se llama esto? Diga: voy a honrar a mis hijos. David, ¿cómo los honro? ¿Cómo los honro? Empiece honrándolos por las palabras. Qué golazo que te hiciste, mijo. Natanael es un poquito medio difícil para las matemáticas, así como su papá. Entonces le ha costado el álgebra de Baldor. Yo no sé para qué se inventaron ese. Por culpa de ese señor todos metemos en problemas. Ese famoso Baldor. ¿Para qué nació ese Baldor? Entonces él también le pasa lo mismo que yo. Y a veces estaba en noventas, pero cuando empieza a encontrarse con Mr. Baldor, en un momento en desespero. Pero de 60 a 52 empezó a subir. Entonces a veces yo me empezaba a frustrar con él. No, pero es que qué tal. Pero yo me acordaba que yo en la escuela también tuve problemas con ese señor. Pero Dios me dijo: empieza a hablarle y a felicitarlo por el 70 que sacó, por el 75 que sacó, por el 76. No es el 90, pero está de menos a más. Eso es honrar. Cuando empezamos a tomar nuestros hijos y empezamos a bendecirlos en el progreso que ellos están teniendo. Algunos padres empiezan a honrar al hijo, esperan a que el hijo tenga 100 para empezar a honrarlo. No, si tu hijo sacó un 40 y de repente llegó con un 50, bien, papi, son 10 más arriba, bien. Todavía está llevado, pero bien, va un 10 para arriba. Y luego venga 60, vamos bien, 70, vamos bien. ¿Y cuánto quedó? No me dañe la predicación. La pasó. De panzazo, pero la pasó. Honre a sus hijos, honrelos con un abrazo, honrelos. Y ¿sabe cuál es la mejor manera? Gracias. ¿Sabe cuál es la mejor manera de honrar a nuestros hijos? De testimonio de cristiano en su casa. Y quiero darle un consejo a los papás que nunca quiero que se les olvide. El mejor regalo que un papá le puede dar a sus hijos es amar a la mamá de sus hijos.
Esa es la honra más grande que un padre le da a sus hijos. Y termino. Si los músicos se fueron a malgastar las ofrendas. Esto es importante. Versículo 31. Perdón, no es el 31, versículo 24. Porque mi hijo estaba muerto. Diga conmigo, estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. ¿Cómo así? Escucha. El padre no tenía una concepción física, un concepto físico de la situación. Él lo vio espiritualmente. Cuando el muchacho salió de la casa a perderse en el mundo, él vio que el muchacho estaba muerto espiritualmente. Y cuando el muchacho regresa, el padre dice: este muchacho estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. Y lo que el Señor me habló es de que todos nosotros, dice el libro de Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como ese joven pródigo también. Y quiero leerle esa palabra porque es muy sencilla pero muy poderosa. Efesios 2:5 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Así que si tú crees que eres el padre perfecto, primero tienes que aprender a ser hijo perfecto. Y quiero aterrizar con esto, escúchame. La clave para ser un buen padre, es honrar a Dios como hijo primero. Aquí le doy una llave. Escucha. David, yo no sé ser padre. A mí me tocó. No me dieron un manual de cómo ser buen padre. Empecé a tener hijos y me empecé a emocionar, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Me llené de muchachos, tengo un equipo de fútbol, yo no sé cómo hacer. ¿Sabe cuál es la clave para empezar a ser un buen padre? Sea un buen hijo de Dios. Porque el padre corrige al hijo, pero ¿quién corrige al padre? Hágame el favor y recoja el desorden de su cuarto. ¿Y cuándo yo voy a limpiar el desorden de mi corazón por andar en adulterio? Hágame un favor, levántese, tienda la cama. ¿Cuántas veces le he dicho que tienda la cama? Ah, ok. ¿Y cuándo yo voy a dejar el vicio y la sinvergüencería? ¿Quién me corrige a mí como padre? ¿Quién me forma a mí como padre? ¿Quién? Mi Padre Celestial. Tú no puedes ser un buen padre si primero no eres un buen hijo. 4 cosas Dios pide de ti. Quiero que las anotes y con esto termino. Padre, mira, antes de decirte esto, quiero que ahora tú te veas como el hijo pródigo, ¿ok? Diga, todos somos hijo pródigo. Lo primero que Dios te pide es esto: valora lo que Dios te ha dado. Y voy a ser específico. Sí, Dios me ha dado la vida, el trabajo. No, papi, la esposa y los hijos. Que había un señor que estaba en la calle y pasaban mujeres bonitas, y qué porquería, qué porquería. Uy, qué porquería. El otro le dice: no, pero ¿cómo qué porquería si son bien bonitas? Qué porquería la que tengo en la casa. No valora lo que tiene en la casa. No valora lo que tiene en la casa. Los hijos. Hay varones que ven la mujer del prójimo y suspiran. Y piensan, no dicen, pero lo piensan. Ojalá mi mujer fuera así como esa señora. Pero ¿sabe por qué ella está así? Porque el marido la tiene así. Valore lo que Dios le ha dado. El hijo pródigo no valoró la herencia, la despreció. 2, ¿qué Dios pide de ti? Oh, mira esto. Hay hijos destruidos. Escucha esto. Hay hijos destruidos por la lujuria de un padre que no pudo dominarla.
¿Y qué pasó con tu papá, mi hijo? Se fue con otra mujer. Prefirió la lujuria a la herencia de sus hijos, a levantar una generación poderosa. Qué vergüenza es un padre que abandona su hogar por irse con otra mujer. Eso no tiene nombre. Y se lo digo como su pastor. Necesitamos padres que valoren lo que Dios les ha dado. Nada le va a dar más valor a tu esposa que tú mismo, ni a tus hijos que tú mismo. Segunda cosa que Dios pide de nosotros: vuelve en sí. Vuelve en sí. Papá, vuelve en sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Vuelve a ser quien eras antes. Vuelve a ser el hombre que te paraste en el altar y miraste a tu esposa y le dijiste: mi amor, hasta que la muerte nos separe. Vuelve a ser el que eras antes. Vuelve en sí. Recapacita. Escúchame, yo no puedo volver en sí por mí mismo. Es el Espíritu Santo que me convence de justicia, de pecado y de juicio, y me hace ver cómo está mi corazón. Por eso hoy tienes que decirle: Señor, hazme ver cómo estoy. Abre mis ojos espirituales y hazme ver cómo está mi casa, mi hogar. 3, esto es importantísimo. Papá, regresa a casa. ¿Cómo, David, que regrese a casa? Yo no me he ido. No me has entendido. Regresa a casa. Yo vivo con mis hijos. No me has entendido. Regresa a casa. ¿Estás entendiendo lo que Dios te está diciendo? Pues si yo duermo ahí en la casa. No, regresa a casa, porque el hombre que está durmiendo y viviendo en la casa es un hombre que no está en la casa. Dios me habló a mí primero para hablarnos a todos. Dios quiere padres que vuelvan a casa hoy. Número 4, y con esto termino. Regresa a los caminos del Señor. Tú no puedes ser un buen padre si no caminas siendo uno con Jesús. Porque el que es un espíritu el que es uno con Jesús, un espíritu es con Él. Y todos los padres, Dios nos habla hoy y nos dice: para que seas un buen padre, tienes que empezar a ser un buen hijo. Un buen hijo. Yo sé que muchos de ustedes están sintiendo el llamado de Jesús, que les está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él